y vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Gloria a Dios. Despacio los niños ahí, por favor. Gloria al Señor. ¿Nos preparamos, hermanos? ¿Estamos listos? Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Ahí vamos a estar en la palabra del Señor. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Oiga esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje es un pasaje muy especial porque Abraham está en sus primeras etapas, diríamos, de aprender fe, de crecer en la fe del Señor. Está casi arrancando el inicio de su vida espiritual en el camino de la búsqueda del Señor y en el camino de la fe. Ya había Abraham sido obediente cuando le dijeron allá por el capítulo 11, capítulo 12 de Génesis, le dijeron: deja tu casa y tu parentela y te mostraré una tierra que fluye leche y miel. Y ya Abraham había sido obediente a ese llamado, pero en el camino lo iban a preparar con algo que es muy importante que los creyentes lo aprendamos también en el camino. Esa enseñanza es que para Dios no hay nada difícil. ¿Cuántos dicen amén? Allá en el Nuevo Testamento hay un texto refiriéndose a un acto similar de bendición, de milagro en cuanto al nacimiento de un niño, y dice Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo estaba meditando en que una cosa es saber que para Dios no hay nada imposible, y otra cosa es creer desde lo profundo de nuestra alma que en realidad para Dios no hay nada imposible. Esta es la historia de Abraham, la que acabamos de leer, cuando en una ocasión Abraham está sentado fuera de su tienda. Recuerde que Abraham era estilo beduino, nómada, que andaba en carpas, en tiendas. Levantaban su tienda y se iban donde el Señor los dirigía. Y un día fuera de su tienda, y Génesis 18 dice, en un día donde hacía mucho calor, Abraham estaba afuera sentado, cuando de repente, así en el horizonte, vio tres hombres, tres personajes que venían hacia su tienda. Abraham, como buen hospedador, se levanta de inmediato y corre a los tres. Y en algún momento el Espíritu seguramente le reveló a su espíritu que en medio de esos tres venía uno que no era un hombre común y corriente, que no era un personaje que venía caminando ahí, un hombre. No, era el mismo Dios de los cielos. Y por eso dice la Biblia que cuando se acercó a los tres y vio a ese personaje que la Biblia le llama, y Jehová llegó ahí con Abraham, la Biblia dice que Abraham se postró a los pies y le dijo: mi Señor, como reconociendo que era Dios. Y le dice: mi Señor,
si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo. Quédate en mi casa y come algo conmigo. Mire cómo invitó a Abraham a Dios. Y yo creo que es importante que usted aprenda a invitar a Dios a su casa, hermano. Por eso es que a veces la casa está toda alborotada. Aleluya. Por eso es que a veces en la casa suenan los cacerolazos. Por eso es que en la casa a veces suenan más los gritos que la oración. Porque no invitamos constantemente a nuestro Salvador y Señor a nuestro hogar para que el Señor reine. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que el Señor reine en nuestra casa. Abraham invitó al Señor y le dijo: Señor, pasa. Y entonces el Señor le dijo: haz lo que tú quieras. Inmediatamente, hermano, se levantó de estar postrado y fue a hablarle al criado. Escogió él un animalito, un cordero, y inmediatamente le dijo a su esposa: haz esto, y le prepararon comida. Pero Abraham sabía que algo especial iba a pasar ahí. Y es en esa escena de Génesis 18 cuando el Señor llegaba por dos cosas. La primera era para mostrarle a Abraham que Él es el Dios de los imposibles, que Él es el Dios que para Él no hay nada difícil, no hay nada que Dios no pueda hacer. Ya le habían dado a Abraham la promesa de que él iba a tener una descendencia grande, pero no había tenido hijos todavía. Y sentados a la mesa, comiendo. Mire, eso de sentarse a la mesa comiendo con el Señor es bien importante, porque es figura de la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Es comiendo cuando Dios siempre revela unos secretos que te van a dejar, hermano, boquiabierto. Es comiendo con el Señor, en comunión con Dios, cuando Dios te muestra el plan que Dios tiene para tu vida. Es comiendo con Él cuando Dios muestra, hermano, los milagros que Dios quiere hacer. Hermano, lamentablemente nosotros no ocupamos esos tiempos de comunión para que Dios nos hable, para que Dios nos revele. Pero si los ocupáramos, hermano, para decirle: Señor, pasa a mi casa. Yo quiero comer contigo. ¿Se acuerda que Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Y el que me abra, yo entraré con él y cenaré con él. ¿Cuántos quieren comer con el Señor? ¿Cuántos quieren comer con el Señor? Denle un aplauso al Señor de los cielos. Es importante que aprendamos a aprovechar nuestros tiempos de comunión con Él, porque ahí es donde Dios muestra muchas verdades importantes. Dos cosas había llegado a hacer el Señor. La primera era mostrarle a Abraham que aunque ya era anciano y su esposa también ya había llegado a una edad avanzada, 90 años. Y la Biblia dice que Sarita había perdido ya sus periodos. La costumbre de las mujeres la había perdido. Pero el Señor le dice a Abraham: Abraham, de aquí a un tiempo, Sara, tu esposa, va a tener un hijo. Abraham se ha de haber caído. ¿De veras, Señor? Porque era el padre de la fe. ¿En serio? Pero dice que Sarita estaba allá, como atrás de alguna cortina quizás. Y cuando Sarita oyó, la Biblia dice que Sarita se rió y dijo: ay, mi Señor, déjeme pensar. Déjeme pensar que la risa de Sarita era entre incredulidad y vergüenza, porque hay cosas que avergüenzan a veces a las damas, a las mujeres. Dice: ay, mi Señor, lo que dice. No se ha fijado que yo ya estoy para el otro lado. Aleluya. No se ha fijado que ya soy una anciana, Señor. Y se rió.
y el Señor que todo lo sabe. Diga conmigo, Dios todo lo sabe. De Dios no podemos ocultarnos. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Por qué se ha reído tu esposa? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y de ahí viene la pregunta. ¿Hay algo imposible para el Señor? De eso quiero hablarle hoy. Porque lo más seguro es que usted vino pensando hoy que su problema no tiene salida. A lo mejor usted vino pensando que su necesidad no hay quien la pueda suplir. De repente usted vino pensando que su matrimonio ya no tiene solución. De repente usted vino pensando que ya se pasó el tiempo y ya no puede ni tener bebé. Para Dios no hay nada imposible. Dígale a su vecino, dígaselo. Dígale a su compañero, pues, tenga fe, hombre, usted. Y dígale, ¿hay algo imposible para Dios? Pregúntele, ¿hay algo imposible para Dios? Cuando uno sabe esto y lo aplica a su vida, puede cambiar el resto de su vida para siempre. Pero no se trata de saberlo, se trata de creerlo en lo más profundo del corazón. Esa es la razón por la que muchos creyentes en la Biblia lograron superar cosas, hermano, tan imposibles de superar, pero que ellos las superaron. Como por ejemplo, después de esa enseñanza, usted ya sabe la historia. Abraham y Sarita queda embarazada y ahí viene la promesa de Dios para ellos a través de Isaac, el hombre de Risa, que había nacido en Canaán ya. Y a partir de ahí, Abraham tiene que aplicar ese para Dios no hay nada imposible, no solo una vez, porque este es el punto de esto. Que uno dice, bueno, ya hizo Dios mi milagro, para Dios no hay nada imposible y ya se acabó. No, momento, espérese. Es que esa verdad la vas a tener que practicar y experimentar el resto de tu vida. Oiga, no se trata de que me hizo Dios el milagro, ya tengo a Isaac, venga mi niño, y ya estuvo, se acabó. No. Después de un tiempo vas a tener que volver a creer que Dios es un Dios de los imposibles. Después de un tiempo vas a tener que ver que para Dios no hay nada imposible. Si lo tienes en la mente, no te va a funcionar. Si lo tienes en lo más profundo del alma y del corazón, te va a funcionar. Entonces, Dios nos invita a que como creyentes pongamos en práctica las promesas que Dios nos ha dado. Y por eso vaya conmigo, acompáñame a un pasaje, allá ahí mismo en Génesis capítulo 22, en el versículo 1. 4 capítulos después, probablemente 16, 17, 18 años después, ya Isaac había nacido, había crecido y probablemente era ya un muchacho. Y viene nuevamente una prueba para Abraham y poner en práctica que Dios es un Dios de imposibles. Y dice el versículo 1, capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó. Una vez más fuerte, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí.
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Esta ya es otra historia. 18 años, digo 18 porque Isaac ya era un muchacho cuando fue este sacrificio. Y resulta que ahora Abraham le piden lo que más ama. Le piden el hijo de la promesa. Le piden el hijo que había venido de una manera milagrosa, porque ni Sara ni él estaban ya en condiciones para poder tener hijos, pero Dios milagrosamente les envía un hijo. Pero ahora, después de muchos años, el Señor pone en prueba su fe. Dios va a poner en prueba tu fe. Y si solo la palabra de Dios está en tu cabeza, no te va a funcionar. Pero si la palabra de Dios ha logrado, hermano, penetrar hasta tu alma, hasta tu espíritu, hasta tu corazón, te vas a recordar en el día de la prueba que Dios hace promesas y que Dios las cumple. Y que cuando Dios promete algo, Él está dispuesto a hacerlo. Y te va a mostrar nuevamente que Él es el Dios de lo imposible. Aunque todas las circunstancias sean contrarias, Dios puede hacer un milagro en medio de la prueba. Y Dios probó a Abraham. Y la Biblia no dice. Muchos comentaristas dan a entender que como que Abraham dudó, como que Abraham se puso mal, como que Abraham pasó soñando toda la noche. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que se levantó de mañana, preparó el asno, preparó la leña, preparó todo lo que tenía que llevar. Y por supuesto le dijo a Isaac: mi hijo, prepárate porque mañana nos vamos de viaje e iremos al monte Moria e iremos a adorar a nuestro Señor. Sin dudar, sin volver atrás, sin pensar que lo que Dios le estaba pidiendo era algo extraño. Estaba tan acostumbrado a oír la voz de Dios que no dudó que el que le estaba hablando era Dios. Bien podía haber sido el diablo, porque el diablo habla también. Y los creyentes a veces le oyen más al diablo que a Dios. Aleluya. Pero Abraham no dudó. Y dijo: este es Dios. Así que se preparó temprano en la mañana y se fue hasta allá, creyendo, oiga esto que le voy a decir, creyendo que Dios es un Dios de imposibles. ¿Cómo puedo probar esto? Mire, váyase a Hebreos, capítulo 11. Y en la historia de Abraham, dice con certeza que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, y dice lo que él creía. ¿Lo tiene? Hebreos 11, versículo 17 al 19 dice. Ahí está, hermano. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Oiga esta parte. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Abraham se fue al monte Moria y se fue con el asno, la leña, el fuego, y no llevaba cordero.
no llevaba el sacrificio. Por eso Isaac le preguntó: Padre, yo veo que llevamos todo preparado para adorar al Señor en el monte Moria. Veo que llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, va ahí, pero no veo cordero. Y Abraham le dijo una palabra de fe: Jehová se proveerá cordero. Y en este pasaje de Hebreos, que yo creo que dice la verdad, aleluya, porque la palabra dice la verdad, el escritor de Hebreos no vivió en el tiempo de Abraham, pero inspirado por el Espíritu dijo lo que Abraham creía. Inspirado por el Espíritu, Dios le reveló lo que Abraham, pero déjeme pensar, hermano, lo que Abraham estuvo pensando camino al monte de Moria. Y lo que el Espíritu le reveló al escritor de Hebreos es que Abraham iba diciendo: bueno, el Dios que me dio este niño es el mismo Dios poderoso que aún de los muertos puede levantar a este mi niño que voy a ir a sacrificar al monte de Moria. Él oyó a Dios decir: hay algo difícil para mí, hay algo imposible para mí. Y esas palabras hacían eco en Abraham todos los días. Y en medio de la prueba, él gritaba, su corazón gritaba diciendo: ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando esa palabra está en lo más profundo de tu corazón, en medio de la prueba no hay duda, en medio de la prueba no hay tristeza, en medio de la prueba no quieres ir para atrás, en medio de la prueba tu alma, tu espíritu, tu corazón gritan: no hay nada imposible para Dios, porque nada hay difícil para nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso usted y yo necesitamos saber esta mañana que para Dios no hay nada difícil. Necesitamos saber que para Dios no hay nada imposible. Pero no solo necesitas saberlo en tu mente, necesitas creerlo en tu corazón. Porque en el tiempo de la vida te van a probar. En el tiempo de la vida vendrá el niño que te prometieron. En el tiempo de la vida vendrá la promesa que te dieron. En el tiempo de la vida vendrá el milagro que Dios te ofreció. Pero no solo va a servir para ese día. Y después de un tiempo, Jehová probó a Abraham de nuevo. Esas palabras son las que te van a mantener vivo por el resto de tus días aquí en la tierra. Por eso son palabras que no se pueden echar a tierra, no se deben dejar caer a tierra. Samuel dice que la Biblia dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Si tú dejas caer a tierra esta palabra, cuando venga el tiempo de la vida, vas a salir corriendo. Vas a buscar alguna ayuda aquí en la tierra. Vas a buscar un auxilio terrenal, pero no tendrás la capacidad de soportarlo porque no has creído que Dios es un Dios de imposibles. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Bueno, sigamos un poquito. Vamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme. Allá en Lucas capítulo 1, versículo 36, hay otra expresión similar ahí. Y el milagro es similar. Lucas capítulo 1, verso 36 al 38. Dice la escritura. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 1:36 dice: y he aquí, está hablándole Dios a María, y dice: he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. La que llamaban estéril, oiga, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo:
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este es el anuncio del ángel de Jehová, del ángel de Dios para María. Y María, que lo vimos en un discipulado el miércoles, su canto de adoración, su canto de alabanza, que es precioso ese canto, donde María exalta al Señor por el milagro que ella ha recibido. Pero cuando le están anunciando a ella de este milagro, también hacen referencia al milagro que están haciendo con Elizabeth, esposa de Zacarías, el sacerdote de Dios, que recibió también un milagro. Y a ese milagro el Señor le dice, a esa mujer la llamaban estéril. La llamaban estéril porque no podía concebir, no podía tener hijos. Y por esa esterilidad, de alguna manera, el Señor se acuerda de ellos, porque la Biblia dice que era gente justa, era gente que amaba al Señor. Y Zacarías, que viene de la raíz, igual que Zaqueo, que quiere decir Jehová se acordó de nosotros. Fíjense, se acordó Dios de ellos y le dice a Zacarías, le dice, tu esposa va a tener niño también. Zacarías se quedó como, igual que Sarita, igual que la Sarita. Zacarías no se puso a reír, pero se quedó como que, Señor, ¿estás seguro? Ya está también viejita. Señor, ¿será que va a poder tener? Y entonces el Señor le dijo, bueno, como no has creído, te vas a quedar mudo por un tiempo. 9 meses de mudo. Lo dejó mudo por 9 meses. Porque queda embarazada Sarita. Y entonces cuando tiene el bebé y todos esos 9 meses, Zacarías se queda mudo. Sale del templo después de que le habían dicho el milagro y se queda mudo, y todos dijeron, de plano vio a Jehová. De plano vio a Jehová porque para que haya salido mudo, es que de plano vio al Señor. Y era realmente así. Había visto al Señor y le habían dado su milagro. Después de los 9 meses, tiene el bebé Elizabeth. Zacarías sigue mudo todavía. Y los hermanos siempre van ahí, de chute. Y entonces, digo esto porque hasta nombre le estaban poniendo. Hasta nombre le estaban poniendo. Todos los que llegaron a ver, ya era el día 8, el día de la circuncisión. Y entonces dijeron, a ver, ¿dónde está Zacarías? Así dice la Biblia, usted lo puede leer en la Biblia. Es a ver dónde está Zacarías y cómo se llama Zacarías. Y entonces Elizabeth le dijo, no, espérenme. No se llama Zacarías, se llama Juan el Bautista. Dijeron todos. ¿Y qué es eso, niña? ¿Qué es eso, muchacha? Bueno, ya no era muchacha, ya estaba pasadito. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le vas a poner Zacarías? Le dijeron todavía, mire cómo son, hermano. Le dijeron, pero si en tu casa no hay ni uno que se llame así. Ya sabían toda la historia. En tu casa no hay ni uno que se llame Zacarías, pero Juan se va a llamar. Así nos dijo el ángel, porque este niño es especial. Este niño viene a preparar el camino del que ha de venir a salvar al mundo. Y a nosotros nos dijo el ángel que se llama Juan. Vaya. Y aquellos no conformes, pues, dicen, no puede ser. No. Llamemos a Zacarías, aunque sea por señas, que nos diga cómo se llama. Y entonces sale Zacarías, hermano. Sale Zacarías. ¿Verdad? Vení, Zacarías. Fíjate que tu mujer le quiere poner Juan.
Y tú te llamas Zacarías, ¿verdad que tu nombre debe de ser? Y entonces dice la Biblia que se le abrió la boca y empezó a hablar y le dijo: no, este niño no se llamará Zacarías, se llamará Juan, porque así le puso nombre el Dios de los cielos. Oiga esto que le voy a decir, hermano. Oiga esto que le voy a decir. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, no te puedes quedar mudo. Que Dios te desate la lengua para proclamar el evangelio de Jesucristo y declarar cuántas grandes cosas y cuántas maravillas ha hecho el Señor con nosotros. Porque hay algo imposible para Dios. ¿Habrá para Dios algo difícil? No. Déjeme darle un último ejemplo. No está esa frase ahí, pero quiero usarlo como un ejemplo que a mí me llama siempre la atención. Génesis, vuelva conmigo a Génesis. Capítulo 32. Este es el verso 24. Y es la vida de Jacob, al que le habían dado promesas también de parte de Dios. Génesis 32, verso 24 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué? Y has vencido. Quiero usar este ejemplo por esta razón. Jacob, que su nombre quiere decir suplantador. Algunos lo ponen como mentiroso, porque usted recuerda cómo obtuvo la primogenitura. No era necesario eso. Yo eso es lo que yo creo por la palabra, porque ya venía profetizado que el menor sería el mayor. Ya venía profetizado. Cuando Jacob y Esaú nacieron, hubo una palabra profética. Y en esa palabra profética declararon de que el menor sería el mayor. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? No había necesidad de mentir, en realidad. No había necesidad de hacer trampa. Jacob era un tramposo. Jacob le dijo a Esaú: y si no te sirve la primogenitura, porque Esaú menospreció la primogenitura. Y entonces Jacob vio el momento ideal para decirle: mira, hagamos un pacto. Yo te doy de este potaje, de este caldo que era de lentejas, y dame la primogenitura. Al fin y al cabo, tú no la quieres. Tú la menosprecias, así que mejor dámela, véndemela. Baratus, baratus, le ha de haber dicho Jacob. Sí que eso es terrible, hermano. Hoy que fui allá en ese viaje tan precioso que el Señor nos regaló, yo encontré un montón de baratos ahí. Viera, hermano, viera. En un lugar llamado Petra, en Jordania. Mire, con todo respeto a los vendedores de allá, lo desesperan a uno, porque le caen como 2, 3 de un solo. Dice: y este. Mire, camina uno, si es posible, 1 kilómetro, y ellos van con uno. No lo sueltan. Baratos, te voy a dar baratos.
Te voy a dar baratos la plata o el oro, lo que tú quieras, yo te lo doy barato. Y mira, hermano, no es broma. Lo siguen a uno como 1 kilómetro, más de 1 kilómetro. Y no lo sueltan, y no lo sueltan. Hasta que hasta uno le dije, mira, ya te dije que no. Me salió el nuevo hombre. Ya te dije que no. Pero Jacob le dijo, baratos, una sopita. Y dame la primogenitura. Esaú, que no amaba nada la presencia de Dios y la menospreció, le dijo, ¿y de qué me sirve a mí ser el primogénito? Quédate con ella. Y se la vendió. Pero no era necesario. Al tiempo el Señor hubiera preparado todo para que Jacob fuera el primero siempre, porque ya estaba profetizado por el Señor. Ya era parte de la promesa de Dios para Jacob. Pero como toda su vida, Jacob se movió a través de los negocios, a través de las trampas, a través de mentir, a través de todo eso. Entonces él viene ya de regreso, ahora en la historia que acabamos de leer, Jacob viene ya de regreso, según que para la Canaán, según que para la tierra prometida. Pero no contaba con que Dios no puede dejar entrar a los tramposos al cielo. Aleluya. Míreme para acá, hermano. No, Dios no deja entrar a los tramposos al cielo. Dios tiene que cambiar nuestra vida. Y entonces le va a enseñar Dios de que para Él no hay nada imposible. Y aunque su vida haya sido hecha pedazos, Dios va a hacer una obra maravillosa en Jacob, como está haciendo una obra maravillosa en nosotros. Pero le tenían que enseñar a dejar de depender de él mismo y aprender a confiar en el Dios de los imposibles. Y entonces en una noche que se queda él solo, entonces viene un personaje que es como el ángel de Jehová o Jehová mismo viene. Y tienen una lucha, dice. Tienen una batalla. ¿Podrá uno batallar con Dios, hermano? Yo me imagino al Señor ahí. ¡Ay! 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 Me duele. Y el Señor, hermano, pero le quería enseñar Dios que tenía que aprender a depender de Él y ya no depender de Él mismo. Para eso tenían que cambiarle nombre. Número 1. Le tenían que cambiar su manera de caminar, porque toda la vida había caminado como tramposo. Y ahora le iban a descoyuntar el muslo. En otras palabras, iba a caminar renco, cojo, patojo, pero no los niños de Guatemala, patojo así, y a caminar de una manera diferente. Y en la batalla, en la lucha, como que Jacob entendió que ese día era decisivo para él. O hoy o nunca. Y entonces en la lucha, en la batalla, cualquiera que está peleando con alguien, cualquiera quiere dejar de seguir peleando. En otras palabras, hubiera dicho, bueno, ya lo vencí. Vete, corre, ya no quiero seguir peleando. Pero este Jacob no. Este Jacob lo agarra, lo abraza y le dice, de alguna manera entendió que este era alguien especial, que era Dios mismo. Le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto. Suéltame, le decía el ángel. Suéltame, porque ya raya el alba, ya está amaneciendo. Suéltame. Y Jacob decía, no te suelto hasta que me bendiga. Fíjese, hermano, que
Los creyentes de hoy quieren los milagros de Dios, pero no quieren pelear con Dios, en el buen sentido de la palabra. Los creyentes de hoy quieren ver los milagros del Señor, pero no quieren pasar toda la noche en vigilia. Aleluya, sonría, Cristo le ama. Los creyentes de hoy quieren los milagros de Dios, pero no quieren estar en los ayunos. Porque todo lo queremos fácil. Todo lo queremos, Señor, como el maná caía del cielo. Que caiga hoy. Pero había que ir a recogerlo por lo menos. Al pueblo le decían, ve y recójalo al campo. Entonces pelea con el ángel como diciéndole, como que Jacob entendió que era un día decisivo para su. Yo creo que esta mañana es un día decisivo para algunas personas. O creen en el Dios de los imposibles para poder superar cualquier prueba, o vas a ver cómo la prueba te agobia, te hunde, porque no decides creer en el Dios de los imposibles. Eso no lo puedo hacer yo por ti, hermano. No lo puede hacer un hermano por otra persona. No, tienes que hacerlo tú. Y solo tú. Por eso es que se quedó solo Jacob. Porque las pruebas, en muchas de las pruebas te quedas solo. Ay de ti si en medio de la prueba ay, me abandonaron los hermanos. Ay, si ni el pastor me ha llamado. Aleluya. Ay, si ni me vinieron a ver. No, las pruebas a veces te toca solo. Pero en la soledad Dios está obrando dentro de tu vida. Yo te aseguro que en medio de esa soledad Dios está contigo allá a la par. Y si Dios está contigo, ¿para qué más gente, hermano? ¿Para qué más gente? Pero ahí está Dios y Jacob lo entiende y lo agarra. Dice, yo no te suelto, Señor. Suéltame. Suéltame, porque ella raya el alma. No te suelto. Porque este día es mi último día para entender que tú eres el Dios de los imposibles. O me bendices hoy, o yo no sé qué va a ser de mi vida. Déjeme, estoy pensando. Jacob lo agarra, lo abraza y le dice, Señor, toda mi vida he caminado con mis propias fuerzas, con mi propia inteligencia, pero hasta aquí llegó Jacob. De aquí para allá empieza Israel, empieza una nueva vida. Descoyuntado, caminando raro, pero con nuevo nombre, con promesa real, con promesa que Dios hace nueva todas las cosas para los hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Yo termino. Vaya conmigo a un último pasaje. En el versículo 19 de Mateo. Aquí termino yo. 19 verso 26. 19:26 de Mateo dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, diga conmigo, todo es posible. En el contexto que estamos, es un contexto de salvación, es un contexto. Acababa de hablar con el joven rico y el joven rico era de aquellos que decían no. Era de los que decían no, porque le dijeron, vende todo lo que tienes y qué, y dáselo a los pobres y sígueme.
Y entonces el joven rico calculó y dijo, no, yo no tengo tiempo. No, mucha plata, mucha inversión. Mucho vale la Benz para ir a Hearts. Aleluya. Déjeme aprovechar, hombre. Y entonces le dijo, yo no te sigo, Señor. De plano no. Estoy muy ocupado. Tengo cosas que hacer. No puedo, no sigo. Y entonces el Señor se queda explicando cuán difícil va a ser para los ricos entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que los ricos al cielo. Y cuando oyeron aquellos, los discípulos oyeron esto, dijeron, se espantaron y dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar? Y entonces el Señor dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Porque usted y yo de repente tenemos y conocemos a alguien que nosotros creemos que no lo puede alcanzar Dios. Fíjese, hermano. De repente conocemos a alguien que decimos, no, pero si este es casi hijo del diablo. Este es primo, este es primo del diablo. Este no se salva. Yo ya le hablé un montón. Yo ya le dije, pastor, yo ya le dije de todo. Quizás por eso no se convierte. Si le ha dicho de todo, ¿cómo se va a convertir así? Y peor, si el que le está diciendo no modela. Haga conmigo así. Vuelva a hacer. Si el que le está hablando del evangelio no modela el evangelio, con razón no se quieren convertir, hermano. Sánase. Le oyen a uno. Dicen, no, yo no quiero ser como fulano. No quiero ser como. Pero cuando el que les predica, el que les enseña, es un milagro de Dios viviente, que refleja la palabra, que se ha hecho vida en él. Entonces creen. Y entonces Jesús les dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es el problema que usted tiene hoy que usted cree que no tiene solución? Piénselo, por favor. ¿Cuál es su necesidad que tienes y tú crees eso es imposible? ¿Algo en tu matrimonio? ¿Algo con la ley, con la justicia? ¿Algo con tus hijos? Ese mi hijo no tiene, ya se me escapó de las manos, ya no tiene solución. Ese mi marido, ya no, ya agoté los recursos. Es que lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Cualquier problema que usted tenga y crea que es imposible, usted necesita creer hoy en el Dios de los imposibles, porque para Dios no hay nada difícil. Póngase de pie.